Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Les saluda su profesora Melissa. En esta sección vamos a trabajar números reales, desigualdades, intervalos e inecuaciones. Recordemos en los números reales los siguientes conjuntos. Teníamos el conjunto de los números naturales y habíamos dicho que ese conjunto contiene todos aquellos números que nos sirven para contar, como el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. El conjunto de los números naturales se simboliza con la letra n. Este conjunto o estos números surgieron principalmente por la necesidad de contar objetos. Tenemos el conjunto de los números enteros, que son el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5 y así sucesivamente, y también incluye todos los números naturales. Este conjunto de los números enteros se simboliza con la letra Z y surgieron como la solución de las ecuaciones de la forma x más n igual a m, donde n y m son números naturales. En este caso, cuando nosotros queremos encontrar dos números que al ser sumados nos den otro valor, en algunas ocasiones nos producen números negativos. Por eso es que el conjunto de los números enteros contiene el conjunto de los números naturales, contiene el 0 y contiene los números negativos. Y tenemos el conjunto de los números racionales, que en un video pasado ya los habíamos mencionado y decíamos que son aquellos números que son de la forma p sobre q, es decir, que son fraccionarios, como por ejemplo 1/2, menos 5/4, y tenemos también otra forma de representarlos que es de su forma decimal como números decimales finitos, como por ejemplo 0,25, o como números infinitos, decimales infinitos, pero periódicos, por ejemplo 3,121212 y así infinitamente. Este conjunto de los números racionales se representa con la letra Q mayúscula, y estos números surgieron como la solución de ecuaciones de la forma bx igual a, donde a y b son enteros y b es distinto de 0. Observa que si tenemos que bx es igual a, si despejamos a x, este valor b pasaría a dividir, es decir, que nos quedaría de la forma a sobre b, es decir, en forma de fracción. Y por eso se hace la salvedad de que b debe ser distinto de 0, ya que la división entre 0 no puede ser realizada. Cuando tenemos los números naturales, enteros y racionales, sabemos que los podemos simbolizar como números decimales finitos o como infinitos periódicos, ya que el conjunto de los números racionales contiene a los naturales y a los enteros. Estos números, los naturales y los enteros, pues ya estarían escritos en su forma decimal finita. Y cuando los tenemos expresiones en forma fraccionaria y los vamos a pasar a decimal, pues tendríamos también estas dos opciones de encontrar un número que es decimal finito o un número que es infinito pero que es periódico. Cuando se resuelven ecuaciones de la forma x al cuadrado igual a p, donde p es un número primo, entonces tenemos otro tipo de expresiones. En este caso son expresiones decimales infinitas no periódicas. Miren que es lo contrario de los números racionales. Este tipo de números entonces se llaman números irracionales y su conjunto se va a simbolizar con la letra I mayúscula. Por ejemplo, cuando vamos a calcular la raíz cuadrada de 2, entonces ese resultado nos va a dar un número irracional. Escrito en su forma decimal sería un decimal infinito no periódico. Igual que la raíz cuadrada de 3, el número pi, por ejemplo, son números irracionales especiales que ya hemos ido conociendo a lo largo de estos videos. Y en general se dice que todas las raíces inexactas también son números irracionales. La unión de estos dos conjuntos, de los racionales y de los irracionales, entonces nos produce el conjunto de los números reales y es el conjunto con el que vamos a trabajar de ahora en adelante. Veamos el siguiente ejercicio. Vas a completar la siguiente tabla utilizando los símbolos pertenece y no pertenece según sea el caso. Por ejemplo,
¿Qué es lo que vas a escribir? Vas a escribir, por ejemplo, tenemos el número menos 5 y vas a hacerte la siguiente pregunta. ¿El número menos 5 pertenece a los números naturales? Entonces, si sí pertenece, vas a colocar el símbolo de pertenencia. Entonces, pertenece. Y en caso contrario, entonces, el símbolo de la no pertenencia. Y vas a hacerte esa misma pregunta para los demás conjuntos. ¿Será que menos 5 pertenece al conjunto de los enteros? ¿Será que menos 5 pertenece al conjunto de los racionales? Y así sucesivamente. Tómate tu tiempo para que completes esta tablita. Más adelante entonces te daré la solución. Vamos a mirar algunas características que tienen los números reales. La primera característica es la siguiente. Al representar el conjunto de los números reales en una recta, se tiene que cada punto de la recta le corresponde un único número real. Y viceversa, a cada número real le corresponde un único punto de la recta. Entonces miremos, si vamos a dibujar una recta numérica, entonces vamos a ubicar el número 0, miren que le va a corresponder un único punto en la recta, ¿sí? Vamos a ubicar el número 1, ¿sí? Y a la misma distancia vamos a ubicar los demás valores. El número 2, el número 3, el número 4 y así sucesivamente. Recuerden que la flecha me indica que esta recta continúa infinitamente. Hacia la izquierda vamos a colocar los negativos. Entonces tendríamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y así sucesivamente. Observen que los números que hemos colocado solo son los números enteros, pero sabemos que esa recta contiene números reales, es decir, que en ella también podemos simbolizar racionales y también irracionales. Como por ejemplo podemos ubicar el punto 2,2, que sería un número racional, o el punto 0,5 o el punto menos 3,8. Otra característica del conjunto de los reales es que es un conjunto ordenado, es decir, que si tenemos dos números reales A y B, siempre se va a cumplir una sola de las siguientes relaciones. Puede ser que el número A sea menor que B, o que el número A sea igual a B, o que el número A sea mayor que B. Miremos cómo sería esto. Si tenemos una recta numérica y vamos a comparar dos números, por ejemplo, menos 3,8, ubiquémoslo en la recta numérica, y el número B que va a ser menos 1. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre A y B? Entonces coloquémoslos en ese orden. Menos 3,8 y menos 1. Tenemos que determinar si menos 3,8 es menor, es mayor o es igual a menos 1. En este caso, en la recta numérica, ¿cómo hacemos para saber si un número es mayor, es menor o es igual? Entonces, si un número es menor, ese número se va a encontrar a la izquierda del otro. Si un número es mayor, ese número debe encontrarse más hacia la derecha. Y si son iguales, pues entonces van a coincidir en su ubicación. En este caso, vamos a comparar siempre con el primer número que escribimos. En este caso, como escribimos primero menos 3,8, a ese es el número al que vamos a determinar si es mayor, menor o es igual. En este caso, miremos en la recta numérica, menos 3,8 está a la izquierda de menos 1, está a la izquierda del otro valor. Significa que el símbolo que debemos utilizar entre ellos es el símbolo de menor. Recordemos que siempre se va a leer de izquierda a derecha, entonces nos va a quedar la lectura así: menos 3,8 es menor que menos 1. Una técnica para no olvidar el símbolo de menor que es utilizar nuestras manos. Entonces, si tú utilizas tu mano izquierda así como muestra el gráfico, entonces con eso la mano izquierda te va a indicar que este es el símbolo de menor que. Miremos otro ejemplo. Supongamos que quiero comparar A, que vale menos 2, y B, que vale menos 5. Lo vamos a escribir en ese orden. Entonces, menos 2 y menos 5. ¿Cómo será la relación que hay entre ellos dos? Miremos qué sucede con el primer número, menos 2. Si ese número está a la derecha o está a la izquierda. Entonces, en este caso, miren que A, que es menos 2, está a la derecha del otro valor. Significa que es mayor.
por estar a la derecha. Entonces este es el símbolo que debemos colocar, el símbolo de mayor que. ¿Cómo se lee? De izquierda a derecha nos quedaría menos 2 es mayor que menos 5. Y la fórmula o la forma para recordar el símbolo es utilizando la mano derecha. Miren que si hacemos la misma posición del gráfico, nos vamos a dar cuenta que la mano derecha nos va a ayudar a recordar cuál es el símbolo de mayor que. Entonces, con la mano izquierda recordamos que es menor que y con la mano derecha que es mayor que. Y miremos un tercer ejemplo. Vamos a comparar entre estos dos números, 6 tercios y 10 quintos. Podemos simplificar estas fracciones y nos vamos a dar cuenta que 6 tercios es lo mismo que tener el valor 2. Miren que 6 al dividirlo entre 3 nos da 2, o al simplificarlo también vamos a obtener 2, es decir que 6 tercios estaría ubicado justo en este punto. ¿Qué sucedería con el otro valor? 10 quintos. Simplifiquémoslo, miremos a ver qué sucede. Y miren que al simplificar nos da que él también es igual a 2. En este caso, entonces, ¿qué diríamos? Que 6 tercios y 10 quintos son iguales. Utilizamos el símbolo igual. La otra característica que tienen los números reales es que siempre va a ser posible encontrar un número real entre dos números. Por ejemplo, si tenemos en la recta numérica entre el 1 y el 2, ¿qué número podemos encontrar entre el 1 y el 2? Miren que fácilmente podemos encontrar, por ejemplo, el 1,5. Entre el número 1 y 1,5 podemos encontrar, por ejemplo, 1,2. Entre 1 y 1,2 podríamos encontrar, por ejemplo, 1,1 y así sucesivamente. Entre 1 y 1,1 podríamos encontrar 1,001. Y así siempre vamos a encontrar entre dos valores cualquiera, entre dos números reales, siempre vamos a encontrar otro número real. En conclusión, los números reales son infinitos. Es decir, ¿cuántos números reales hay entre 1 y 2? Hay infinitos. Siempre vamos a poder encontrar un número entre dos números dados. Miremos ahora las desigualdades. Una desigualdad es una expresión de la forma A menor que B, A mayor que B, A menor o igual que B o A mayor o igual que B. Observen que en este caso, cuando nosotros tenemos el menor que o el mayor que, ¿sí? También podemos tener otras dos posibilidades y es menor o igual, es decir que se pueden cumplir alguna de estas dos opciones. Menor o igual, esta lineacita nos indica que se puede cumplir también la igualdad. Y lo mismo si vamos a utilizar mayor o igual que. Es importante que sepamos las propiedades de las igualdades. Por ejemplo, tenemos aquí nombradas 4 propiedades que están mencionadas para la relación menor que, pero también funcionan para la relación mayor que, menor igual que o mayor igual que. Miremos entonces la primera. Me dice que si A es menor que B y B es menor que C, entonces, conclusión, A tiene que ser menor que C. La segunda propiedad, que si A es menor que B, entonces A más C es menor que B más C. ¿Qué significa esto? Que aquí estamos sumando un valor en ambos lados de la desigualdad y la desigualdad se sigue conservando. De la misma manera sucede si en lugar de sumar un valor lo restamos. Es decir que yo tengo A menos C y eso seguirá siendo menor que B menos C. Si A es menor que B y C es un valor positivo, es decir, es un valor mayor que 0, entonces si multiplicamos a ambos lados de la desigualdad se seguirá conservando. Entonces tendríamos que A por C seguirá siendo menor que B por C. Y de la misma manera, si en lugar de multiplicar hacemos la división, entonces A sobre C será menor que B sobre C. Aquí hacemos la salvedad de que C debe ser un valor distinto de 0. Y la cuarta propiedad, y una de las más importantes y es a la que más cuidado tenemos que ponerle, es que si tenemos que A es menor que B, pero C
es un valor negativo, es decir, si C es un valor menor que 0, entonces A por C será mayor que B por C. Observen, al inicio teníamos menor que, pero después de haber hecho la multiplicación cambió a mayor que. Es decir, que vamos a multiplicar por un valor negativo. Si multiplicamos por un valor negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Lo mismo si vamos a dividir. Miren que A sobre C mayor que B sobre C. A esta última propiedad, la propiedad número 4, es a la que tenemos que ponerle mayor cuidado. Entonces repitamos. ¿Qué es lo que me dice la cuarta propiedad? Que si yo tengo una desigualdad y en esa desigualdad en ambos lados yo multiplico o divido por un valor que es negativo, entonces el sentido de la desigualdad cambia. Miremos qué es un intervalo. Un intervalo es un conjunto no vacío de números reales. Por ejemplo, si tenemos estos dos valores, menos 3 y 2, ya sabemos entonces que menos 3 será menor que 2, ¿cierto? Y el intervalo al que vamos a hacer referencia es al conjunto de todos los números reales que hay entre menos 3 y 2, el conjunto que hay entre estos dos valores. Por ejemplo, ¿qué números hay? Está, por ejemplo, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1. Esos son algunos valores que son enteros. Pero también sabemos que hay más valores porque estamos hablando de todos los números reales. Es decir, que por aquí vamos a tener otros valores que también hacen parte de ese conjunto. ¿Sí? Vamos a tener valores allí entre estos números. Por ejemplo, pueden ser racionales o pueden ser irracionales. Los intervalos entonces pueden clasificarse de la siguiente manera. Primero, un intervalo puede ser abierto. ¿Qué significa eso? Vamos a considerar los valores que hay entre menos 3 y 2, ¿cierto? Los que están allí. Y para decir que es abierto vamos a utilizar los paréntesis. Entonces, ¿cómo se lee esto? Se va a leer el intervalo menos 3,2. Es un intervalo abierto. ¿Por qué? Porque estamos utilizando paréntesis. El paréntesis, ¿qué es lo que me va a indicar? Que estamos teniendo en cuenta todos los números reales que hay entre menos 3 y 2, pero no incluimos los extremos. Es decir, que podemos tener, por ejemplo, menos 2,9, ¿sí? O podemos tener valores por acá muy cercanitos, 1,99999, hace parte de este conjunto. Pero el 2 no hace parte del conjunto y el menos 3 no hace parte del conjunto. Eso significa tener un intervalo abierto, que estamos considerando todos los valores que hay entre estos dos extremos, entre estos dos números, pero no se incluyen esos números, esos extremos. El otro es el intervalo cerrado. En el intervalo cerrado entonces vamos a utilizar, en lugar de paréntesis, vamos a utilizar corchetes. Los corchetes, ¿qué es lo que me van a indicar? Que estamos considerando todos los valores o todos los números que hay entre menos 3 y 2 en este ejemplo, y en este caso sí se van a incluir los extremos, es decir, que vamos a tener todos los números que hay desde menos 3 hasta 2, incluyendo menos 3 y 2. Podemos tener intervalos semiabiertos. Entonces, por ejemplo, en este intervalo, ¿qué es lo que me están diciendo? Me están diciendo que el menos 3 no se incluye porque tiene un paréntesis, pero el 2 sí se incluye. Es decir, que vamos a tener todos los valores que hay desde menos 3 hasta 2 sin incluir menos 3, pero incluyendo el número 2. En este caso, entonces uno dice que es un intervalo semiabierto por la izquierda. Entonces, miren que está abierto a la izquierda, en el extremo izquierdo. Por ejemplo, si me dan este intervalo, entonces vamos a decir que sería abierto, pero por la derecha. ¿Qué significa? Que vamos a considerar todos los números reales que están entre menos 3 y 2, incluyendo el menos 3, pero sin incluir el 2. En estos dos casos, entonces ya nos dimos cuenta
que los intervalos semiabiertos incluyen solo uno de los extremos. Y la otra opción que tenemos es que el intervalo sea infinito. ¿En qué casos tenemos intervalos infinitos? Aquí tenemos que considerar entonces que la recta continúa, ¿sí? Y vamos a colocar acá en este extremo este símbolo, que es el símbolo de infinito. Entonces que la recta continúa infinitamente por la derecha y también por la izquierda. Por la derecha entonces uno dice que ella continúa hasta infinito. Y por la izquierda uno dice que ella continúa hasta menos infinito. ¿Qué opciones podríamos tener? Por ejemplo, menos 3, infinito. ¿Qué significa esto? Que vamos a incluir todos los números que hay desde menos 3 hasta infinito. O sea, desde menos 3 en adelante, sin incluir el menos 3. ¿Por qué? Porque en el menos 3 tenemos un paréntesis. Podemos tener entonces este intervalo, que también es un intervalo infinito, pero la diferencia con el anterior es que tiene todos los números desde menos 3 hasta infinito, pero esta vez sí incluye el menos 3. Podríamos tener, por ejemplo, el intervalo desde menos infinito hasta 2, que significa que son todos los números que hay desde menos infinito, es decir, desde la izquierda de la recta, desde menos infinito hasta llegar al valor 2, sin incluir ese número 2. ¿Por qué? Porque ahí hay un paréntesis. O podríamos tener todos los números que hay desde menos infinito hasta 2, incluyendo este 2. Y el último intervalo es cuando tenemos desde menos infinito hasta infinito, es decir, que en este caso vamos a tener desde el extremo izquierdo hasta el extremo derecho, incluidos todos los valores. En este caso, pues, menos infinito hasta infinito, ese intervalo equivale a tener el conjunto de los números reales. Vamos a realizar entonces el siguiente ejercicio. Al frente de cada uno de los intervalos tú vas a escribir de qué tipo es. Tómate tu tiempo para escribirlo y ya te daré las respuestas más adelante. Vamos a ver cómo se representan los intervalos en la recta numérica. Si tenemos un intervalo que sea abierto, por ejemplo el intervalo A, B, y lo queremos expresar como un conjunto, significa que estamos dando su definición. ¿Cómo sería su definición como conjunto? Entonces vamos a decir que es el conjunto de todos los números reales o todos los X que pertenecen a los reales, tales que esos números están entre A y B. Así sería la lectura. Como aquí tenemos paréntesis, ¿qué significa? Que no se incluye ni A ni se incluye B, no se incluyen los extremos. En los conjuntos, entonces, ¿cómo se va a simbolizar que no se incluyen los extremos? Utilizando el símbolo menor estricto, utilizando el símbolo menor que. Por ejemplo, supongamos que tenemos este intervalo, el intervalo menos 3,2 abierto. ¿Cómo sería su definición? Escrita como conjunto. Entonces sería el conjunto de los X que pertenecen a los reales, tales que esos X están entre menos 3 y 2, sin incluir el menos 3 y sin incluir el 2. Gráficamente, ¿cómo lo representamos? Dibujamos nuestra recta numérica. En esa recta numérica vamos a ubicar el menos 3 y vamos a ubicar el 2. Para indicar que no se incluyen esos extremos, utilizamos una bolita abierta. Miren, una bolita que tiene su centro abierto, ¿sí? Tiene un huequito. Y vamos a sombrear un poco más todos los números que hay desde menos 3 hasta 2, de esta manera. Así estaríamos representando gráficamente en la recta numérica el intervalo menos 3,2. Miren que esa bolita con ese huequito me está indicando que esos dos extremos no se incluyen. Si tenemos un intervalo cerrado, entonces miremos que ya se representa es con corchetes. En su definición como conjunto, entonces va a ser el conjunto de los X que pertenecen a los reales, tales que X está entre A y B. Y se utiliza menor o igual. Cuando utilizamos menor o igual, estamos diciendo que se incluye el valor
el extremo A y que también se incluya el extremo B. Por ejemplo, para el intervalo cerrado menos 3,2, entonces su definición como conjunto será el conjunto de los números reales, tales que esos números reales están entre menos 3 y 2, incluyendo al menos 3, incluyendo al 2. ¿Cómo se incluyen? Recuerden que es con este símbolo menor o igual. Aquí agregamos esta barrita para el igual. Gráficamente, entonces dibujamos nuestra recta numérica, ubicamos estos dos valores que nos están entregando, el menos 3 y el 2. Y esta vez ya vamos a dibujar la bolita, pero sin el huequito. Vamos a dibujarla totalmente rellena. Esto significa que ese número o ese extremo sí está incluido dentro del intervalo. Entonces menos 3 está incluido, el 2 también está incluido, entonces dibujamos esa bolita, pero debe estar totalmente rellenita. Y vamos a sombrear los números o todo el espacio que hay entre menos 3 y 2. Con eso estamos indicando que tenemos un intervalo que es cerrado. ¿Qué sucedería si tenemos un intervalo semiabierto? Por ejemplo, si fuera un intervalo semiabierto por la izquierda. En este caso, entonces, vamos a hacer una combinación de los símbolos que vimos anteriormente. Acá, entonces, observen que el extremo A no se incluye, por lo tanto, aquí, para A, vamos a utilizar menor estricto, es decir, únicamente menor. El extremo B sí se incluye, entonces para el extremo B en la definición como conjunto vamos a utilizar el símbolo menor o igual que. Por ejemplo, si tenemos el intervalo menos 3,2, entonces vamos a expresar ese intervalo como un conjunto. Va a ser el conjunto de los números reales, tales que esos números están entre menos 3 y 2. Observen que el menos 3 no se incluye porque utilizamos el menor estricto. El 2 sí se incluye porque utilizamos el menor o igual. ¿Cómo sería la recta numérica? Dibujemos nuestra recta numérica, ubicamos nuestros extremos, ¿sí? Y entonces en menos 3 que no se incluye, vamos a dibujar una bolita con un huequito. Y en el extremo que sí se incluye, que en este caso es el 2, vamos a dibujar la bolita, pero completamente rellenita. Entonces nos quedaría de esta manera. Miren que el 3, con esto estamos diciendo que el 3 no está incluido, pero el 2 sí está incluido. Y ahora sí sombreamos en la recta, sombreamos el sector que está entre menos 3 y 2. En este caso tendríamos un intervalo semiabierto por la izquierda. Miremos un intervalo semiabierto por la derecha. Entonces, similar a lo que hicimos antes. Aquí el extremo A sí se incluye, para él utilizamos menor o igual que. Y el extremo B no se incluye, entonces utilizamos menor estricto. Miremos el ejemplo. En el intervalo menos 3,2, entonces miren que van a ser los números reales que se encuentran entre menos 3 y 2. Menos 3 sí se incluye porque utilizamos menor o igual que, y el 2 no se incluye porque estamos utilizando el menor estricto. Gráficamente, entonces sería la combinación como lo hicimos en el caso pasado. Para 2 que no se incluye debe ir entonces una bolita con un huequito. El 3 que sí se incluye, la bolita va a ir completamente rellenita. Y vamos a sombrear el sector que está entre esos dos valores. Cuando tenemos intervalos infinitos, por ejemplo, el intervalo A infinito, ¿cómo se va a expresar como un conjunto? Va a ser igual al conjunto de todos los números reales, tales que esos números son mayores que A. Es decir, van a ser los números que hay de A en adelante. Y miren que en A tenemos el intervalo abierto, por lo tanto ese valor A no se incluye. Por ejemplo, si tenemos el intervalo menos 3 infinito, entonces van a ser el conjunto de todos los números reales mayores que menos 3. Todo lo que se encuentre a la derecha de menos 3, miren, si hacemos la gráfica, ubicamos ese valor menos 3. ¿Cuáles son los números mayores que menos 3? Todo lo que está a la derecha. Todo lo que está a la derecha de menos 3 será mayor. Por lo tanto, vamos a
colocar en el menos 3 una bolita con un huequito para indicar que el menos 3 no se incluye, pero sí se incluye de ahí en adelante todos los números hasta el infinito. Es decir, que sombreamos de ahí en adelante todos esos valores. Si fuera un intervalo infinito de esta manera, ¿sí? Miren que en este caso el extremo A sí se va a incluir, entonces vamos a utilizar el mayor o igual que. En el ejemplo, entonces, si utilizamos el intervalo menos 3, infinito, teniendo en cuenta que menos 3 sí está incluido, entonces será el conjunto de los reales, tales que esos números reales son mayores o iguales que menos 3. Mayor o igual porque sabemos que el menos 3 está incluido. Gráficamente vamos a ubicar el menos 3 en nuestra recta numérica. Vamos a colocar una bolita rellenita porque el menos 3 sí está incluido. Y vamos a ubicar todo lo que está a la derecha. ¿Sí? Todos los que son mayores que menos 3, entonces vamos a sombrear. Miremos otro caso. Podemos tener menos infinito a b. ¿Sí? Es decir, ya no vamos a tener el extremo derecho de la recta numérica, sino al contrario, el extremo izquierdo. En el extremo izquierdo, pues recordemos que vamos a tener menos infinito. Entonces, ¿qué es lo que nos va a representar? Nos va a representar todos los números reales que son menores que este extremo b. Entonces, miremos un ejemplo. Si tenemos el intervalo desde menos infinito hasta 2, entonces será el conjunto de los números reales tales que x es menor que 2. Son aquellos números menores que 2. En la recta numérica entonces vamos a ubicar el valor 2. ¿Sí? Lo vamos a ubicar. Y miren que aquí en el intervalo me dice que son los x menores. Es decir, todos los números que estén a la izquierda de ese valor 2. Como el 2 no está incluido, entonces vamos a dibujar una bolita con un huequito y vamos a sombrear todo lo que esté a la izquierda del 2. Entonces, ¿cómo nos queda este intervalo? Observen, desde menos infinito hasta 2. Si tenemos un intervalo como el siguiente, desde menos infinito hasta b, miren que esta vez el extremo b sí se va a incluir, entonces expresado como conjunto vamos a utilizar el símbolo menor o igual que b. Miremos en el ejemplo, sería desde menos infinito hasta 2 incluyendo el 2, entonces van a ser el conjunto de los reales tales que son aquellos números que son menores o iguales que 2. Recuerden que ese símbolo lo utilizamos para incluir. Entonces dibujemos en la recta numérica, ubicamos el 2 y esta vez vamos a dibujar en el 2 una bolita que va a estar rellena porque el 2 se incluye y vamos a sombrear todo lo que esté a la izquierda de 2. En este caso observen que sería desde menos infinito hasta 2. Eso es lo que me dice este intervalo. Y finalmente, ¿qué sucedería si tenemos desde menos infinito hasta infinito? Recordemos que este conjunto hace referencia al conjunto de los números reales, es decir, que escrito en su forma de conjunto, en su definición, nos quedaría los x que pertenecen a los reales. Al graficar en la recta numérica, pues sencillamente tendríamos que sombrear toda la recta numérica, porque el intervalo desde menos infinito hasta más infinito pues estaría cubriendo todos los números reales. Operaciones entre intervalos. Recordemos que los intervalos son conjuntos, por lo tanto, entre dos o más intervalos podemos realizar las mismas operaciones que realizamos entre conjuntos. Podemos realizar unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica y complemento. Cuando hablamos del conjunto universal para los intervalos, el conjunto universal siempre va a ser el conjunto de los números reales. Miremos un ejemplo. Si nos dicen que tenemos los conjuntos A, que es el intervalo menos 4,2, abierto en menos 4 y cerrado en 2, el intervalo B, que es el intervalo 2 infinito, cerrado en 2, y C, que es igual al intervalo abierto menos 1,3, entonces vamos a hallar la intersección entre A y B, vamos a hallar la unión entre B y C, vamos a hallar
B complemento y vamos a hallar la diferencia B menos C. Veamos entonces la solución. Vamos a encontrar cuál sería la intersección entre el intervalo A y el intervalo B. Vamos a dibujar entonces nuestra recta numérica. En este caso se aconseja utilizar la gráfica en la recta numérica porque es mucho más fácil para analizar. Vamos a graficar el intervalo A, que va desde menos 4 hasta 2. Entonces miren que aquí en menos 4 es abierto, entonces vamos a dibujar una bolita con un huequito. En 2 sería la bolita rellenita y vamos a sombrear todo lo que hay entre menos 4 y 2. Esto nos está representando el intervalo A. ¿Cómo nos quedaría la representación del intervalo B? Nos quedaría así. Desde 2 hasta infinito es lo que me dicen acá, incluyendo el valor 2. Entonces aquí en 2 vamos a dibujar la bolita rellenita. Como me están diciendo que es una intersección, recordemos que la intersección es el conjunto de aquellos elementos que son comunes en ambos conjuntos, es decir, de aquello que se repite en ambos, que se repite en el intervalo A y en el intervalo B. O sea, que hay al mismo tiempo. Miren que lo único que está coincidiendo entre estos dos intervalos es justamente este punto 2. Es decir, que la intersección entre A y B, entre esos dos intervalos, corresponde a un punto. En este caso, pues sería el 2 y se escribe entre llaves. ¿Por qué? Porque es unitario en este caso el conjunto, por ser un solo elemento. Miremos la segunda parte. Si vamos a encontrar la unión entre B y C, vamos a dibujar entonces nuestros intervalos. Dibujemos el intervalo C. Tendríamos el intervalo C es un intervalo abierto desde menos 1 hasta 3, es decir que en menos 1 tendría que dibujar una bolita con un huequito, en el 3 también una bolita con un huequito porque no se incluyen esos extremos, y sombreamos lo que hay en el intermedio de estos dos valores. Vamos a dibujar el intervalo B. El intervalo B va desde 2 hasta infinito, pero incluyendo el 2, entonces bolita rellenita. Y como me están pidiendo que es la unión recuerden que son los elementos que están en un conjunto o en el otro, es decir que sería todo lo que ambos conjuntos incluyan, ¿sí? Tendremos que tener incluidos ambos conjuntos. ¿Desde dónde hasta dónde? Entonces iría desde menos 1 hasta, según esto, infinito. Entonces en menos 1 tendría que ir abierto, ¿sí? Porque aquí solamente está incluido la parte de C. Entonces nos quedaría abierto en menos 1 hasta más infinito. Todo lo que nos quedó en la parte rosada es lo que hace referencia a la unión entre estos dos intervalos. Por lo tanto, entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Todos los números que van desde menos 1 abierto hasta infinito. Entonces lo escribimos en forma de intervalo. Veamos el complemento. Para el complemento de B, vamos a dibujar la recta numérica y lo primero que vamos a ubicar es el conjunto o el intervalo B. En este caso el intervalo B, recuerden que es desde 2 hasta infinito, cerrado en 2. Recordemos el complemento a qué hace referencia. El complemento es todo lo que le hace falta al conjunto B para ser como el universal. O dicho de otra manera, el universal menos ese conjunto. Entonces el universal, como es el conjunto de todos los números reales, el complemento sería desde menos infinito hasta 2. O sea, todo lo que no está incluido en B. ¿Cómo nos quedaría entonces? Nos quedaría así. Observen que aquí en el 2 tendría que ser abierto, porque el complemento en el complemento deben ir los elementos que no están incluidos en el conjunto B. Como en el conjunto B sí se incluye el 2, entonces acá en el complemento nos debe quedar una bolita abierta para no incluirlo en ese complemento. ¿Cómo se escribiría la solución? Entonces la solución es desde menos infinito hasta 2 abierto. Nos quedaría entonces de la siguiente manera. El intervalo menos infinito hasta 2 abierto en
2. Y miremos el último. ¿Qué pasa si tenemos b menos c? Para encontrar b menos c, dibujemos nuestra recta numérica. Vamos a dibujar el conjunto C, que va desde menos 1 hasta 3 abierto en ambos extremos. Vamos a dibujar el conjunto B, que va desde 2 hasta infinito y en 2 debe ir cerrado. Y en la diferencia, recordemos que la diferencia en este caso sería todos los elementos que sí están en B, pero que no están en C. ¿Cómo nos quedaría? Entonces la respuesta nos quedaría los elementos que van desde 3 hasta infinito. Aquí en 3, entonces analicemos si es abierto o si es cerrado. Entonces necesito los elementos que sí estén en B y que no estén en C. Observen que 3 no está en C. Por lo tanto, ese 3 al no pertenecer a C, pues sí pertenecerá entonces a la diferencia. ¿Cómo nos quedaría la respuesta? Tendríamos los números o los valores desde 3 hasta infinito, incluido el 3. Nos quedaría de esta manera y esa sería la solución. Es decir, que el intervalo sería desde 3 hasta infinito y el 3 debe ir incluido, es decir, que en 3 debe ir cerrado el intervalo. Nos quedaría entonces de esta manera, desde 3 hasta infinito, cerrado en 3. Inecuaciones. Una inecuación entonces es una desigualdad donde hay una o más incógnitas. Resolver una inecuación va a consistir en hallar aquellos valores de la incógnita que hacen que la desigualdad sea verdadera. Al conjunto de valores que hacen que esa desigualdad sea verdadera se llama conjunto solución, y ese conjunto solución puede ser un intervalo o puede ser la unión de varios intervalos. Miremos un ejemplo. La expresión x menos 5 menor que menos 3 es una inecuación. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una incógnita. Vamos a resolverla. El procedimiento se hace muy similar al procedimiento que tenemos en las ecuaciones, solo que acá tenemos que tener en cuenta las propiedades de las desigualdades que ya vimos. Entonces vamos a iniciar, vamos a resolver la inecuación. ¿Cuál es la idea? La idea es despejar la variable en un solo lado de la inecuación. En este caso vamos a despejar la variable x a la izquierda. Significa eso que este valor menos 5 lo debemos pasar a la derecha de la inecuación. Entonces lo vamos a pasar a sumar. Ahí la desigualdad no cambia porque nosotros podemos sumar o restar valores al lado y lado de la desigualdad y la desigualdad se seguirá cumpliendo. Resolvemos las operaciones. En este caso nos va a quedar x menor que menos 3 más 5, nos va a quedar 2. Y esta solución la representamos como un intervalo. Utilicemos la gráfica en la recta numérica para ayudarnos a determinar el intervalo. Entonces dibujemos nuestra recta numérica, vamos a ubicar este valor 2 y aquí nos está diciendo que son los x menores que 2, es decir, todo lo que esté a la izquierda de 2. Entonces vamos a representarlos de esta manera. ¿Cómo nos quedaría el intervalo? Nos quedaría todos los números que van desde menos infinito hasta 2. Nos quedaría de esta manera, desde menos infinito hasta 2. En 2 el intervalo va abierto. ¿Por qué sabemos que va abierto? Porque aquí en la desigualdad tenemos un menor estricto. Es menor estricto, no tiene el símbolo igual. Por lo tanto es abierto, es decir que este valor 2 no se incluye. Y este último intervalo es la solución de la inecuación. Es vital aprenderse las propiedades de las desigualdades. Tómate tu tiempo para que le des una repasadita. Puedes tomar tus apuntes para tener en cuenta estas propiedades. Repasémoslas nuevamente. Si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C. Si yo tengo una desigualdad A menor que B y a ambos lados de la desigualdad le sumo una cantidad o le resto una cantidad, la desigualdad se sigue conservando. Ven que se sigue conservando la relación. La tercera me dice que si tengo una desigualdad
y un valor que es positivo, es decir, que es mayor que 0, entonces yo puedo multiplicar a ambos lados o dividir a ambos lados por ese valor y la desigualdad se sigue conservando. Y la cuarta propiedad, que es la que tenemos que tener más presente, es que si tenemos una desigualdad y tenemos un valor que sea negativo o menor que 0, entonces cuando multiplicamos al lado y lado o dividimos al lado y lado de la desigualdad, en este caso la desigualdad sí cambia de sentido. Miren que aquí la traíamos menor que y acá cambió a mayor que. Bueno, entonces prosigamos. Ejemplo 2. Supongamos que tenemos esta inecuación. Entonces vamos a solucionar. Recuerden que la idea es despejar x en un lado de la inecuación. Vamos a despejar al lado izquierdo. Entonces vamos a transponer este menos 5 al otro lado de la inecuación. Pasaría a restar. Recuerden que cuando restamos un valor, la inecuación no cambia. El sentido no cambia. Entonces vamos a restar ese valor menos 5. A la izquierda nos quedará menos 2x y a la derecha nos quedará 13 menos 5. Resolvemos las operaciones. Nos quedaría entonces menos 2x va a ser menor o igual que 8. Y este valor menos 2 lo necesitamos pasar al otro lado de la inecuación porque necesitamos despejar a x. Pero ¿qué sucede? Cuando el menos 2, que en este caso está multiplicando, va a pasar a dividir, ¿sí? Observen que menos 2 es un valor negativo, es decir, que es menor que 0. ¿Qué va a suceder en este caso? Que la inecuación va a cambiar de sentido. Es decir, si traíamos en este caso menor que, ella debe cambiar. ¿Por qué? Porque este valor por el que estamos pasando a dividir o por el que estamos dividiendo es negativo. ¿Eso quién me lo dice? La propiedad número 4. Muy bien, la propiedad 4 dice que el signo cambia de sentido. ¿Por qué? Porque el valor que estamos utilizando para dividir en este caso es negativo. Resolvemos, entonces nos va a quedar x mayor o igual que menos 4. Y expresamos la solución como un intervalo. Ayudémonos entonces de la recta. Dibujamos nuestra recta, dibujamos o ubicamos el valor menos 4, que ya está aquí ubicado, y me está diciendo esta inecuación que son los x mayores o iguales que menos 4, es decir, todo lo que está a la derecha de menos 4. Como tiene aquí el símbolo mayor o igual, significa que ese valor sí se incluye. Entonces nos quedaría en el 4 una bolita cerradita, totalmente rellenita, y sombreamos todo lo que hay a la derecha de menos 4. Es decir, que todos estos valores que quedaron en esta zona rosada son los valores de la solución. ¿Qué intervalo es ese? Desde menos 4 hasta infinito. Y en menos 4 debe ir cerrado. Nos quedaría entonces de esta manera la solución. En nuestro ejemplo número 3 vamos a ver una inecuación simultánea, como por ejemplo 5 menor o igual que 3x menos 1 y menor o igual que 11. En este caso, ¿qué estamos diciendo? Que 3x menos 1 está entre 5 y 11. Cuando tenemos una ecuación de este tipo, lo que hacemos es despejar la variable x, pero en el centro. Es decir, vamos a hacer operaciones simultáneas al lado izquierdo y al lado derecho, de tal manera que en el centro siempre nos vaya a quedar la x totalmente despejada. ¿Cómo nos va a quedar entonces? Para poder eliminar este menos 1, entonces el menos 1 debe pasar a sumar. Pasa a sumar a la derecha y hacemos ese mismo procedimiento también a la izquierda. Prácticamente lo que estamos haciendo es sumar 1 en las tres partes de esta inecuación. 5 más 1, 3x menos 1 más 1, que ahí se nos cancelaría, y 11 más 1. Nos va a quedar entonces, al resolver las operaciones, 5 más 1, 6, en el centro nos va a quedar 3x, y a la derecha nos va a quedar 11 más 1, que sería 12. Pasamos a dividir el 3. ¿Por qué? Porque necesitamos que esta x quede solita, entonces este 3 pasa a dividir. Ahí no tenemos problemas con ese 3 porque él es positivo.
¿cierto? Entonces él pasa a dividir y la inecuación no cambia de sentido, ella se conserva igual. Entonces dividimos entre menos 3 al 6, a este 3 y a este 12, o sea que nos quedaría 6 entre 3, 3 entre 3, 12 entre 3. Resolvemos las operaciones. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 6 entre 3, nos da 2, menor o igual que, aquí nos va a quedar 3 y 3 se cancela, nos va a quedar la x solita, y 12 entre 3 nos va a quedar 4. Observen que ahí ya está despejada la x en el centro. Por lo tanto, ya lo que nos resta es representar la solución como un intervalo. Revisemos entonces en la recta numérica. Ubiquemos los dos puntos, el 2 y el 4. Observen que aquí en el 2, como hay un menor o igual, ¿qué significa? Significa que este 2 sí está incluido. Por lo tanto, en el 2 debe haber una bolita rellenita. Y en el 4, observen que es un menor estricto. Significa que este valor 4 no está incluido. Por lo tanto, aquí en el 4 debe haber una bolita con un huequito. Sombreamos todo lo que haya entre 2 y 4 de la siguiente manera. ¿Sí? Es decir que nuestra solución, ¿cómo va a quedar? Va a quedar el intervalo desde 2 hasta 4, cerrado en 2 y abierto en 4. Entonces nos quedaría de esta manera. Esta sería entonces la solución de la inecuación. Esto es todo, chicos, en cuanto a esta temática. Les recomiendo muchísimo tener a la mano las propiedades de las desigualdades. Si se las pueden aprender, muchísimo mejor. Cualquier duda, cualquier inquietud, recuerden entonces comunicarse con la profesora Melissa. Espero que haya sido de gran ayuda este video. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima sesión.